Fue la porción de la escritura que leyó nuestro hermano Isidro. Efesios 1, versos del 1 hasta el 6. Y dice así la escritura: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Inmediatamente tenemos aquí al menos tres cosas. ¿Quién escribe la carta? ¿Y cuál es su oficio? ¿Y a quién les escribe? Es el apóstol Pablo quien nos escribe esta carta desde la misma prisión en Roma. Sabe de las tremendas necesidades que hay en la iglesia, sabe de los problemas que están enfrentando, y estando en la incomodidad de una prisión, pero preocupado grandemente por las necesidades espirituales de la iglesia organizada, plantada por él, es que escribe esta carta a los Efesios. Hablaba del oficio: apóstol. Apóstol. La palabra apóstol es uno que es enviado. Uno que es enviado. Por supuesto, dentro del contexto de la palabra de Dios y los requisitos que debían reunir los apóstoles, Pablo los reúne a la perfección. No anduvo con Jesús durante su ministerio terrenal, pero ¿cuánto trabajó al ser enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación? Y es un apóstol, dice, de Jesucristo. Sabe que quien le ha enviado es el Señor Jesucristo. No se ha autonombrado apóstol de ninguna manera, como en la actualidad podemos ver en el medio evangélico, que están surgiendo apóstoles por todos lados. Yo no sé quién los llamaría, quién los enviaría, pero una de las características o requisitos, mejor dicho, de los apóstoles es que al proclamar el evangelio, este era acompañado de milagros. Hoy en la actualidad los apóstoles que se mencionan por ahí no hacen ningún tipo de milagros. Por eso digo que no reúnen los requisitos. Apóstoles solamente los que el Señor Jesús nombró, y posteriormente a quien llamó cuando iba camino a Damasco, Saulo de Tarso. Fue llamado para ser apóstol. Ahora, en relación con ese llamado de Dios para Pablo, dice por la voluntad de Dios. Es decir, no es un oficio, un trabajo que él se haya llamado por sí solo y que trate de tomar ventaja de su oficio. No, no, no. A Dios le plació llamarlo. Fue Dios quien lo llamó. Fue Dios quien lo envió. No se envió solo. Entonces un apóstol tiene autoridad de parte de aquel que lo ha enviado, y esa autoridad la recibe Pablo enteramente de parte del Señor Jesucristo. Y escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Déjeme solamente hacerle una aclaración en relación con la palabra santos. No es un apellido, por supuesto. Santos, dentro del contexto que tenemos nosotros, es una persona que vivió una vida ejemplar, que hizo milagros y que finalmente al morir fue al cielo y allá está intercediendo por los que quieran rogarle a él que haga algún tipo de milagro. No. Pablo escribe a hombres y mujeres vivos. Por lo tanto, los santos no son los que ya murieron, sino los que viven, pero que han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Han empezado una relación personal con Dios. Estos que han sido alcanzados por el evangelio, usted y yo somos esos santos a los cuales Pablo hace referencia en su carta. Aunque usted no lo crea, usted y yo somos santos. Tal vez tengamos mucha cola que nos pisen en muchos aspectos, pero con todo y eso somos santos. Porque Dios nos ha limpiado, nos ha santificado. Dios ha hecho de nosotros hombres y mujeres diferentes
a las cuales el mundo en la actualidad está teniendo por allá afuera. Somos santos. El problema principal para usted y para mí es que pensamos que nos queda grande la palabra santo, que no llenamos los requisitos para hacerlos. Pero lo que usted y yo pensemos en relación con esto no vale, no tiene nada que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. A Dios le plació simplemente escogernos, llamarnos, como vamos a ver más adelante. Para Dios usted y yo somos santos, aunque no entre nosotros o para con otros, pero para Dios sí lo somos. Y es el problema en la iglesia actual, que cuando hablamos de alguien en relación con la santidad, a veces hasta nos burlamos un poquito de las personas, las criticamos y les decimos, ay, ¿a poco tú te crees muy santo? ¿Verdad? ¿Te crees muy santito? Pues no es que me crea yo en lo personal, es que soy. Y no porque yo haya hecho algo favorable para que lo fuera, no. Simplemente a Dios le plació. Yo no tuve absolutamente nada que ver en ese aspecto. Simplemente Dios dice, tú eres un santo, porque he tenido un acuerdo con Él al recibirle como Salvador personal. Les llama santos y les llama fieles. De esa santidad y fidelidad de la cual menciona el apóstol en esta carta, tiene una base, un fundamento: Cristo Jesús. Es nuestra unión con Cristo lo que nos gana a los ojos de Dios esa santidad, aunque no delante de los hombres, pero sí delante de Dios es lo que nos gana esa santidad. Todo lo que podemos ser o llegar a ser usted y yo tiene que ser en unión con Cristo Jesús. Fuera de nuestra unión con Cristo, todo lo demás es humanismo puro. Gracia y paz a Dios o a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablaba con los varones en relación con esas dos palabras: paz, tanto como gracia. La palabra gracia es todo lo que Dios ha querido darnos a nosotros, los seres humanos. Y paz es el resultado de todo eso que Dios ha hecho por nosotros. Gracia es todo lo que Dios nos ha dado, sin merecerlo, por supuesto. La palabra gracia podemos definirla como gratis. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros, es de gratis. Es de gracia. Lo único que le motivó a Dios darnos o hacer de nosotros es su amor. Su amor por nosotros. Es de puro amor nada más lo que Él hace por nosotros. Y paz es el resultado precisamente de lo que Dios hizo por nosotros al permitir que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados, ganando así nuestra salvación. Entonces ahora sí podemos disfrutar de una tranquilidad, de una paz con Dios, puesto que éramos enemigos de Dios al vivir una vida de pecado, de perdición. Pero al ser perdonados nuestros pecados, ahora nos hemos reconciliado con Dios, nos hemos hecho amigos de Dios, y como resultado de esa amistad hay paz en el corazón. Y esa paz no depende de las circunstancias, no depende de elementos externos, sino depende de lo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y en el versículo 3 vemos una expresión de alabanza, de gratitud hacia Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vea cuántas veces se ha mencionado la palabra Cristo en estos pocos versículos. En el primer versículo aparece la palabra Jesucristo. En el segundo aparece nuevamente el Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 13 aparece
la palabra Jesucristo nuevamente, y al final de ese versículo nuevamente aparece la palabra Cristo. Vea, todo lo que Dios quiera hacer de nosotros, lo va a hacer a través de Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro recurso. Todo lo que Dios quiere hacernos, que quiere salvarnos, a través de Jesucristo lo ha hecho. Quiere perdonarnos, a través de Jesucristo hemos sido perdonados. Todo el tipo de bendición que Dios quiera darnos a usted y a mí, tiene que ser a través de Jesucristo. De ahí la importancia de tener una buena relación con Dios a través de Jesucristo. Si hay una amistad con Jesucristo, una relación personal con Cristo Jesús, estamos seguros de que toda la bendición que Dios quiera darnos, nos va a llegar a través del Hijo. Dice, nos bendijo. Nos bendijo. No nos bendijo porque éramos malditos. Éramos malditos. Porque el pecado nos había separado de Dios. Caminábamos en una dirección que nos conducía a la muerte. Y a la muerte eterna. El pecado había causado maldición en nuestra vida. Pero al pagar Jesús nuestras culpas, nuestros pecados, eso vino a cambiar completamente. La maldición se convierte en bendición. Y esa bendición nos llega a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Y todas esas bendiciones espirituales de las cuales habla el apóstol Pablo, son bendiciones espirituales, no terrenales, no corrompidas. No son bendiciones humanas. No, son bendiciones espirituales. Cuando hace uso de la palabra espirituales, hace mención de el lugar donde se llevan a cabo las batallas espirituales, que es en el ambiente en el cual estamos usted y yo respirando incluso. El Dios de este siglo tiene sus ejércitos. ¿Y dónde están sus ejércitos? En todas partes, pero mayormente en el aire. Por eso se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire, porque gobierna los aires. De manera que, habiendo tanta abundancia de maldad en los aires, cuando estamos en pecado, no puede pasar ningún tipo de bendición a nosotros por lo que divide, lo que impide que eso pueda llegar a nosotros. Pero habiendo sido reconciliados con Dios, Dios nos bendice y derrama sobre nosotros todo tipo de bendición espiritual. Esas bendiciones espirituales son bendiciones eternas, son para siempre. No hay nada ni nadie que nos pueda quitar esas bendiciones de Dios. Cuando Jesús habla de los tesoros que se hace la gente, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, y donde destruyen, el orín corrompe, dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Vean, esas bendiciones de Dios están a nuestro alcance, podemos disfrutar de ellas, nadie nos las puede arrebatar, simplemente tenemos que disfrutarlas, de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Y son para siempre, son eternas esas bendiciones. Dice, en los lugares celestiales en Cristo. Insisto, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, no hay otro nombre del cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Es Jesús el medio a través del cual Dios nos alcanza con su bendito amor. Es Dios a través de Jesús que, al realizar su sacrificio en la cruz, nos hace aceptos en el amado, como más adelante vamos a mencionarlo. En el versículo 4 hay algo muy importante que quiero enfatizar y quiero que entiendan ustedes, comprendan, lo asimilemos y que eso nos lleve a glorificar a Dios por tan grandes bondades que Él nos ha mostrado y por tan grandes y hermosas bendiciones que Él nos ha dado. Dice en el versículo 4, según nos escogió. Vea, Dios nos ha escogido a usted y a mí. ¿Puede usted pensar por unos instantes, por qué no a su abuelo, a su tía,
a su papá, ¿por qué a usted nada más? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué yo? Dios nos escogió a nosotros y que eso nos baste. A veces argumentamos, y en mucho argumentamos porque no queremos en realidad poder luchar, batallar con una vida cristiana de la cual Dios espera que vivamos con justicia y en honestidad. Pero Dios nos ha escogido. ¿Cuántos habitantes tiene Jefferson? No lo sabemos en realidad, pero son unos cuantos miles. Y de entre esos miles, solamente a usted y a mí nos escogió. ¿Y los demás no los escogió Dios? No, solamente a usted y a mí. Eso es un favor de parte de Dios. Y no hay en nosotros absolutamente nada digno que Dios haya visto para que nos haya escogido. Usted quizás pueda pensar, no, es que yo soy muy bueno, ¿verdad? Yo doy mis diezmos, mis ofrendas, qué sé yo, trato bien a los demás. Pero todo lo que usted pueda hacer no le gana ese favor de Dios, porque nos llega a usted y a mí por gracia simplemente. No tenemos que hacer absolutamente nada. Nos escogió a nosotros, pero en todo Dios tiene un propósito al escogernos. Y aquí es donde la puerca torce el rabo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea, al escogernos a usted y a mí, al atraernos hacia este lugar y hacernos depositarios de todas sus bendiciones, de toda su justicia, de todo su perdón, Él espera que nosotros reaccionemos con gratitud, que seamos agradecidos con Él, ya que nada hemos hecho para merecer todo lo que Dios nos da. Lo único que nos queda a usted y a mí es vivir en realidad agradecidos con Dios y encaminarnos en ese camino de santidad al cual hemos sido llamados, porque ese es el propósito de Dios, que seamos santos y sin mancha. Caray, usted dice, pero ¿cómo? Pues está muy difícil para que podamos estar sin mancha, es decir, sin pecado, que no cometamos ningún tipo de pecado. Si todos los días estamos pensando a veces cosas equivocadas, a veces estamos pensando hasta en matar al vecino por algo que nos hizo, o algún amigo que nos traicionó, queremos odiarlo, queremos golpearlo por alguna razón, y eso es pecar. Pero sin embargo, el propósito de Dios para usted y para mí, al habernos escogido, es que lleguemos a ser. Ese lleguemos a ser se nos antoja como si fuera para un futuro lejano. No. Más bien tiene un tiempo presente, pero constante. Es decir, ahora, mañana, pasado mañana, pero siempre viviendo un día a la vez. No querramos ser perfectos de la noche a la mañana, es un proceso. La salvación se llevó a cabo en un instante. Cuando usted y yo creímos en Jesús como Salvador personal, ahí Dios nos salvó. Es un evento que tiene lugar en ese instante. Pero la santidad es un proceso que dura toda la vida. Día con día Dios nos está santificando. Día con día nos está quitando detalles, hábitos en nuestra vida que nos impiden de veras poder lograr ese propósito que Él tiene para con nosotros de ser santos. Todos los días tenemos que estar lidiando con el pecado. Tenemos que enfrentar la tentación sin ceder a ella. Tenemos que esforzarnos por mantenernos siempre delante de Dios con toda honestidad en santidad. Para que seamos o para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, vea el camino que Dios nos ha mostrado a usted y a mí. Un camino de santidad. La palabra santo significa apartado. Apartado del mundo para Dios. Y ese es el principal problema que todos los días estamos enfrentando, porque queremos vivir en el mundo, disfrutar de las cosas del mundo y menospreciamos un tanto las cosas de Dios. Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia.
Es que trabajo toda la semana. Es que están mis amigos. Es que está este o aquel evento. Y cada día nos estamos limitando a buscar las cosas de Dios.